Tres personas pasean tranquilamente una tarde. O al menos eso parece. Pero una mirada más detenida desvela que no se trata de un momento de ocio. Estas no son personas corrientes y su conversación subraya la gravedad de su propósito. Grita por su vida y ruega piedad. Cuando la encontraron no había evidencias que indicaran... Bill Hughes es policía, Nancy Weber es parapsicóloga profesional y Jimmy Moore es un jubilado. Antes trabajaba como detective del departamento de policía de Parsippany. Hace más de 20 años se reunieron aquí mismo, en este apartado lugar. Lo que sucedió cambiaría sus vidas para siempre. 23 de noviembre de 1982. Amy Hoffman, una estudiante de instituto de último año con 18 años, termina su media jornada de trabajo en el centro comercial del condado de Morris. En el aparcamiento se despide de su amiga. Son aproximadamente las 9:30 de la noche. Dos personas ven a Amy caminando por el aparcamiento hacia donde se encuentra su coche. Un compañero de trabajo que sale con su coche y su asesino. Su vehículo fue hallado en el aparcamiento, no lejos de la tienda en la que trabajaba. La puerta del coche estaba abierta y había un testigo. Un testigo vio a un hombre blanco, en un Chevrolet verde que estaba aparcado a un par de plazas de donde estaba el coche de Amy. Estaba sentado dentro del coche. Es acción de gracias. Han pasado 2 días desde que Amy Hoffman fue vista con vida por última vez. El condado de Morris, en Nueva Jersey, está formado por varios municipios pequeños. Las comisarías de toda la zona colaboran en la búsqueda de Amy. Tuvo un gran impacto en la comunidad. Las mujeres tenían miedo de salir solas, especialmente de noche. A 32 kilómetros de Mount Olive, Nancy Weber regenta su propio gabinete de parapsicología y recibe la llamada de una mujer. Dijo, la mejor amiga de mi hija trabaja con ella en el centro comercial del condado de Morris. Y ha desaparecido. No ha vuelto a casa. Fue entonces cuando tuve la visión. Era la imagen de un cuerpo desnudo, con múltiples heridas por todo el cuerpo. Estaba tirada en el agua. Había sido violada. Había sido violada terriblemente antes de ser asesinada. Así que le dije casi inmediatamente, lo siento, no puedo hablar de esto contigo. Llama a los padres de Amy o llama a la policía. Ese mismo día, el cuerpo de Amy Hoffman es hallado en un embalse de Randolph. Había una pareja paseando con su perro por el bosque. Era una zona aislada, no muy transitada, y vieron el cuerpo flotando en el agua. Presentaba una gran cantidad de cortes y heridas, algunas infligidas post-mortem, lo que significa que incluso después de muerta, el asesino continuó apuñalándola y cortándola. Era realmente horrible. La visión de Nancy de la joven muerta era cierta. Bill Hughes, el detective del departamento de policía de Mount Olive, pasa por la casa de Nancy. La mayoría de los policías del municipio de Mount Olive conocían a Nancy, porque tanto ella como su familia tenían amigos en el cuerpo. Así que pasé por casa de Nancy para saludarla y tomar un café. Por cierto, he leído el artículo sobre Amy Hoffman en el periódico. ¿Por qué mienten? Fue violada y aquí dicen que no. Y fue mutilada. Pero dicen que no se han hallado heridas obvias. En aquel momento los investigadores pensaban que no se había producido agresión sexual. Pero Nancy dijo que la chica había sido agredida sexualmente. Era imposible que lo supiera porque, según los investigadores, no había evidencias que les llevasen a pensar que se había producido algún contacto sexual. Posteriormente, y como resultado del examen realizado por el médico forense, descubrimos que había sido violada por el sospechoso. No le dije nada a Bill sobre mi deseo de colaborar en el caso. Es algo que nunca hago. Siempre espero a que me lo pidan. En este tipo de trabajo es muy importante que todos los implicados
incluida la víctima, sepan que soy la persona más apropiada para llevarlo a cabo. Es un medio más, solo otro medio para resolver el caso, pero no pido participar. Puede que ahora no tanto, pero en aquella época a los parapsicólogos no se les tomaba en serio. Se consideraban personas que intentaban hacerse con un nombre, que pretendían aprovecharse de los más débiles. Yo era una simple pieza más de la investigación. Trabajaba en la periferia del caso. No tenía ninguna autoridad. Tenía que encontrar a alguien de mente abierta como yo. Estoy dispuesto a probar o creer cualquier cosa hasta que se demuestre que es errónea. El detective Bill Hughes cree en los poderes parapsicológicos de Nancy y a esta le preocupa que el asesino ataque de nuevo. Ha matado antes, ha vuelto a matar y volverá a hacerlo. Noviembre de 1982, Condado de Morris, Nueva Jersey. La estudiante de 18 años, Amy Hoffman, desaparece. 2 días después, su cuerpo mutilado es descubierto en un embalse. La policía de todo el condado busca al brutal asesino. El mismo día en que es descubierto el cuerpo de Amy, la parapsicóloga Nancy Weber tiene una visión del escenario del crimen. Sabe que una mujer joven ha sido violada y asesinada antes incluso que la policía y cree que el asesino volverá a atacar. Y tiene razón. La segunda víctima fue una chica llamada Deirdre O'Brien que trabajaba en un restaurante local. Se dirigía a casa de madrugada, poco después de medianoche. Fue sacada de la carretera y secuestrada. El asesino la llevó hasta un área de descanso de la Ruta 80 en el municipio de Warren y allí la mató. Estábamos muy afectados porque ahora teníamos 2 violentos homicidios entre manos. Y la horrible sensación de que ambos habían sido perpetrados por el mismo individuo, ya que el mismo coche fue visto en el escenario de Deirdre O'Brien. Una segunda chica asesinada en tan poco tiempo no deja dudas a la policía de que se trata de un asesino en serie. Pero en esta ocasión, el asesino deja un rastro, huellas de neumáticos. El detective Bill Hughes cree que es crucial pedir a Nancy que participe oficialmente en el caso. Pero no es más que uno de los cientos de policías que siguen la pista del que sospechan es un asesino en serie. Necesita hablar con alguien que sepa que la escuchará. Sabía que Jimmy Moore era un experimentado veterano. Llevaba más de 20 años en el cuerpo, era capitán y estaba a cargo de la comisaría de Parsippany. Estaba muy involucrado en el caso, porque Amy Hoffman era de Parsippany. Sabía que podía hablar con Jimmy sobre Nancy, para que pudiera ayudarnos a encontrar pistas sobre el caso y nos orientase. Nunca había trabajado con un parapsicólogo. Era algo escéptico y no creía demasiado en ellos. Pensaba en la multitud de carteles de espiritistas que hay en el paseo marítimo de la playa de Jersey, y a pesar de que en ese momento era algo escéptico, le dije, bueno, en realidad ahora mismo no tenemos nada a lo que aferrarnos. Así que si hay alguna posibilidad de resolver el caso, estoy dispuesto a probar. Cuando abrí la puerta, me encontré con Bill, que mide casi 2 metros, junto a un hombre de 1,70, a quien me presentó como el capitán Jimmy Moore de homicidios. Y pensé, ¿y ahora qué? Simplemente me pidió que le repitiera a Jimmy lo que le había dicho sobre el artículo de Amy Hoffman y mi convencimiento de que estaba equivocado. Le hice algunas preguntas y hablé con ella. Básicamente quería conocerla como persona y descubrir que era una mujer realmente sensata. No era el tipo de personas que exageran las cosas ni inventan nada. Me quedé impresionado por su personalidad. Y le dije, ¿cómo lo haces? Y me contestó, simplemente lo veo. No sé por qué ni cómo, pero veo cosas. Entonces dijo, no quiero que me digáis nada sobre el caso. No quiero que me deis ninguna pista. En ese momento, decidimos dar una vuelta en coche para llevar a Nancy a los escenarios de los crímenes, los lugares donde habían sido secuestradas, donde habían sido asesinadas y donde habían arrojado sus cuerpos. Mientras iba en el coche con Bill y Jimmy el primer día, pasamos por una carretera
en la que sentí que había tenido lugar el final de su vida. Era como si la energía de la propia carretera se oscureciese cada vez más y más. Como si estuviera cargada de pánico, de una gran ansiedad. El primer lugar al que la llevamos fue al embalse de Randolph. Llevamos a Nancy hasta allí, aparcamos el coche y dejamos que ella diera una vuelta. Había un ambiente algo escalofriante, porque es una zona muy aislada, con muchos árboles, sin casas. Todo era muy macabro. Casi se podía sentir el horror que debió vivir Amy. Su cuerpo podría haber sido arrojado en cualquier parte de las 5 hectáreas del bosque. Pero Nancy fue directa al sitio en que habían dejado su cadáver. Sentí que Amy me estaba esperando allí, en el suelo. Así que me agaché, me puse de rodillas. Y de repente, mis recuerdos se mezclaron con los de Amy. En ese momento, empecé a decir cosas que creo que fueron sus últimas palabras. Decía, por favor, no me mates. Creo que en aquel momento ella sabía quién era él. Ya la había violado. Ya la había apuñalado. Y entendía que él estaba disfrutando con eso. Por lo que intentaba encontrar el modo de convencerlo. No tenía ni idea de cómo convencer a esa persona que estaba tan decidida a destruirla. Para mí, era muy importante prolongar ese momento para buscar la más diminuta pista o rastro que pudiera ayudar a la policía a detenerlo. Regresamos al coche y seguí pensando, repasando las imágenes como si fuera un editor de cine una y otra vez, intentando ser lo más detallada posible. Y de repente, ¡pap! Esta es tendencia polaca. ¡Pap! Creció en Morristown. ¡Pap! Vive en Florida y ha estado en la cárcel por asesinato. Mientras subía al coche dije a Jimmy y a Bill, le dejaron salir con la condicional. ¡Pap! Su nombre me venía a la mente una y otra vez. James. No sabía si ella conocía su nombre, pero yo sí, lo sabía. Entonces supe que su apellido empezaba por K y terminaba por H. Me di cuenta de que Nancy estaba viendo lo que nosotros buscábamos. Identificó al individuo y se esforzaba todo lo posible por darnos tantas pruebas como pudiera encontrar para que pudiésemos arrestarlo. Porque no dejaba de repetir, Jim, este tipo está enfermo y seguirá matando hasta que lo atrapéis. Estaba muy disgustada y no dejaba de decirme que era un enfermo que seguiría matando. No fue un crimen pasional. No acosó a esta persona en concreto durante semanas porque estaba obsesionado con ella. Simplemente estaba obsesionado con el placer que sentía al causar dolor. Cuando me di cuenta de ello, supe que no iba a parar hasta que alguien lo detuviera. Ese hombre no iba a parar. Con 2 brutales asesinatos en menos de 10 días, todos los policías del condado de Morris trabajan en el caso. La mayoría sigue el procedimiento, la rutina del trabajo policial, pero 2 de ellos siguen una línea de investigación diferente. Los detectives Jimmy Moore y Bill Hughes se unen a la parapsicóloga Nancy Weber en su propia investigación. Han conseguido bastante información de Nancy sobre el primer asesinato. Ahora quieren saber qué puede decirles del segundo. Tras el homicidio de Deirdre O'Brien, recogí a Nancy y condujimos por los alrededores de donde había tenido lugar el crimen. Nos llevó exactamente al lugar en el que el sospechoso había aparcado con Deirdre. Y describió lo que había sucedido allí. Vi a un camión, a un camionero y a una mujer saliendo de un coche a toda velocidad. Está desnuda, apuñalada. Estoy viendo el coche y la veo a ella. Es el mismo coche. Es James, lo sé. Lo único que le impidió continuar con su intento de violación fue que había un camión aparcado en el área de descanso, delante de ellos.
Nancy sintió que el asesino había tenido suficiente. No quería seguir cargando con ella, así que la apuñaló, la tiró del coche y se marchó a toda velocidad. Pero Deirdre reunió todas sus fuerzas para levantarse, caminar hacia el camión, pegar en la puerta y pedir ayuda al camionero. El camionero avisó por radio y pidió ayuda. La policía llegó lo antes posible, pero por desgracia, Deirdre falleció en los brazos del camionero. Nancy me impresionó cuando la llevé al área de descanso porque todo lo que me dijo fue exactamente lo que sucedió, por lo que sabíamos a partir de las pruebas y la declaración del camionero. Nos dijo cosas que era imposible que supiera, porque eran datos recogidos en los archivos del caso. Y eso es algo que desconoce la prensa. Sin embargo, Nancy lo sabía. En los días siguientes, Nancy sigue teniendo visiones. Cada vez que James regresaba a mi mente, descubría un nuevo detalle. Medía al menos 1,80. Era delgado, muy flaco, de nariz larga y ojos oscuros. Pasaba horas pensando en él. Veía las imágenes una y otra vez. Pasaba unas 18 horas al día buscando nuevos detalles. Y cada vez percibía más cosas. El coche, su hermano, la gasolinera de su hermano. ¿Funciona? De ahí cogió el coche, de la gasolinera de su hermano. Son de Wharton, de Morristown, son de la zona. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Saben su apellido. Todo el mundo le temía, incluso de niño. Todos los policías lo conocen. Es un criminal conocido. Este tipo ya era peligroso incluso en el instituto. Nancy comenzó a aportar datos que era imposible que supiera. Nos dio mucha información y empezamos a sentirnos frustrados, porque creíamos en lo que nos decía, pero pensábamos, ¿cómo vamos a convencer a los jefes del condado de Morris de que la escuchen? Llegados a este punto, los detectives deciden solicitar permiso al fiscal del condado para que Nancy trabaje oficialmente en la investigación del caso. Pero antes de que puedan hacerlo, se les niega incluso la reunión con el fiscal. Este no está interesado. Nancy y yo entramos, y un policía de la fiscalía al que conocía nos detuvo y nos dijo, Jim, ¿qué está pasando aquí? Y le dije, bueno, ella nos ha dado mucha información sobre el caso. Y él respondió, lo siento, el fiscal no la quiere aquí, no quiere trabajar con ella. Me molestó que ni siquiera quisiera escucharnos. Al menos debía haber escuchado lo que teníamos que decir, así que me molestó mucho. Aún hoy estoy molesto, no entiendo por qué lo hizo. Todos los titulares, no solo de la prensa estatal, también de la nacional, hablaban del asesino en serie al que no lograban identificar, no sabían quién era. Nancy está molesta y frustrada, así que decide acudir a una autoridad superior. Llama a algunos estudiantes en los que confía y forman un círculo parapsicológico. Juntos usan la oración para intentar detener al asesino. Trabajamos juntos y al terminar les dije, dadme las manos. Nos dirigimos a la luz, nos dirigimos al Altísimo, a Dios. Y queremos pedirle que le devuelva a James Cobb, no sé qué, Itch, todo el dolor y todo el sufrimiento que había infligido en ese mismo momento. Que lo sintiera de un modo insoportable. Me aferré a ese pensamiento durante el resto de la noche. Era como un mantra, lo repetía constantemente. Había llegado su momento. Que sienta su propio dolor, que no pueda soportarlo. Que sienta su propio dolor, que no pueda soportarlo. Que todo acabe. El poder de la intervención divina ha sido un tema discutido y debatido desde el principio de los tiempos. ¿Puede la oración de una parapsicóloga de Nueva Jersey detener a un asesino? Esa misma noche se produce un gran avance en el caso. Me llamaron a casa y me dijeron que una persona había sido arrestada por los asesinatos de Amy Hoffman y Deirdre O'Brien. La policía acudió a una llamada de Morristown, donde un individuo había sido apuñalado. Mientras estaban en el lugar de los hechos,
Uno de los agentes vio un Chevrolet verde aparcado en la calle y coincidía con la descripción del vehículo que buscaban. Así que llamaron al equipo del laboratorio forense para que examinara el coche. Estos descubrieron que el dibujo del neumático coincidía con la huella dejada en el lugar en el que Deirdre O'Brien había sido secuestrada, y procedieron a detener al individuo y a acusarlo de los 2 homicidios. Cuando supe de quién se trataba y cuáles eran sus antecedentes, no podía creer hasta qué punto había sido exacta la información que nos había dado Nancy. Arrestamos al sospechoso, James Kodatich, y lo que averiguamos sobre él fue muy interesante. Muchas de las cosas que nos había dicho Nancy eran totalmente acertadas. James Kodatich tenía un hermano mecánico y habían vivido toda su vida en el condado de Morris. James se había mudado a Florida, había estado en prisión y había cometido un asesinato durante su condena, cosas que Nancy ya nos había contado. Su apellido era Kodatich, empezaba por K y terminaba por Ich, como dijo Nancy. A primera hora de la mañana, Jimmy me llamó y me dijo: Nancy, ¿qué has hecho? Y le dije: ¿a qué te refieres con que qué he hecho? Y me dijo: ¿qué has hecho? Le respondí: anoche tuve una clase y pedí a mis alumnos que rezaran para poner fin a sus actos, para que sintiera todo el dolor que había causado a estas mujeres. Y me dijo: James Kodatich. Y a medida que iba pronunciando su nombre fue como ding, ding, ding. Se me encendió la bombilla. Ese es. Todo lo que vio, toda la información que nos dio, era cierta. Mucha gente necesita ver para creer. Habrá personas que verán esto, me verán, me escucharán hablar a mí, a Jimmy Moore, el testimonio de otras personas con parapsicólogos, y no lo creerán. Me parece bien, pero si un policía ve esto y no lo cree, tal vez no debería dedicarse a la investigación porque, como ya dije, hay que tener la mente abierta y estar dispuesto a probar cualquier cosa. Si lo pruebas y no te gusta o no funciona, entonces puedes rechazarlo, pero al menos debes probarlo una vez. Pero el suceso que condujo a la detención de James Kodatich sigue estando rodeado de misterio. La policía acudió a su casa tras recibir una llamada suya donde denunciaba que había sido apuñalado. ¿Tuvo la oración de Nancy algo que ver con esto? Dijo que una mujer de pelo oscuro le había echado de la carretera y le había apuñalado por la espalda. En aquel momento yo llevaba el pelo oscuro y más largo. Y empecé a preguntarme si me habría reconocido de haberme visto allí. Me habría encantado. Me habría encantado saber eso. Estar allí canalizando la fuerza de todas sus víctimas y diciéndole: idiota, ¿cómo pudiste hacer algo así? Vosotros debéis decidir si creer que tuvo algo que ver o no. El 29 de octubre de 1984, James Kodatich se convirtió en el primer hombre condenado a morir bajo el nuevo Estatuto de Pena Capital de Nueva Jersey. Posteriormente, la condena fue cambiada por cadena perpetua. Tras su arresto, se estableció que en realidad Kodatich se había apuñalado a sí mismo. Nunca explicó por qué, aunque sus heridas autoinfligidas no eran graves. Al parecer, nunca más volvió a hablar de la mujer de pelo largo que supuestamente lo había atacado, pero quizás aún la vea de vez en cuando.